Comparativa estrella, la que estáis buscando, AMD contra Nvidia, RTX 5070, RX 9070, 16 GB, 12 GB, FSR 4, DLSS 4, RDNA 4, Blackwell, solo puede quedar una. Pon ya tu apuesta en comentarios porque al final del vídeo te voy a decir cuál gana. Diferencias importantes entre ambas que voy a comentar resumidamente. Me llama la atención la baja frecuencia base de la RX 9070 frente a los 2 GHz que suelen tomarse como referencia la mayoría de tarjetas gráficas. Mientras que AMD apuesta por 16 GB GDR6 a 20 Gbps por segundo, Nvidia usa 12 GB GDR7 a 20 Gbps por segundo, ofreciendo más ancho de banda pero usando 192 bits de bus de memoria, ¿vale? Los del equipo rojo son generosos con la memoria caché, equipando 64 MB de Infinity Caché, mientras que la RTX 5070 no llega a los 60 MB de caché totales, ¿vale? Por otro lado, consumo. Será más contenido de lo que venimos viendo en el canal, 220 de TGP para la RX 9070 y 250 para la RTX 5070. Ambas requieren una fuente de 650 vatios para ir sobre seguros con el rendimiento, ¿ok? Por último, comentar que la GPU de AMD es un diseño de 3 slots, mide 355 milímetros de largo, mientras que la Nvidia se va a 2,5 slots y tiene una longitud de 304 milímetros. Esto significa que la RTX 5070 que hemos probado cabrá en muchas más cajas. Además, es compatible con la nueva certificación SFF que ha potenciado Nvidia con un programa muy interesante. Así que vamos ya con el banco de pruebas, que pocas novedades, pero una muy importante a comentar. Aquí os enseño una imagen con el banco de pruebas que hemos usado, ¿vale? Ya vengo diciendo que hemos cambiado la fuente de alimentación. ¿Por qué? Pues por el pequeño incidente con la RTX 5090, ya que hemos metido una Corsair RM 1000X de 1000 vatios para que no haya sorpresas con el tema de consumo, ¿vale? Así que, sin más rollos, vamos con la comparativa entre la RTX 5070 y la RX 9070, comenzando por los benchmarks. ¿Qué GPU dará mejor rendimiento sintético? Vamos rapidito, empezamos con Firestrike, triple victoria para AMD, aunque en Ultra está algo más reñido con una diferencia de poco más de 1000 puntitos, ¿eh? Bueno, pasamos a Time Spy y Port Royal, apreciando una gran diferencia en Time Spy, pero no tanta en Port Royal, ya que es un test Ray Tracing y en vida ya sabéis lo que ocurre con el Ray Tracing. Terminamos con Blender y estos son los resultados. Así que un entrante rápido para ver qué os parece. ¿Ganará la RX 9070 en esta comparativa? Yo creo que la clave aquí está el gaming. Y bueno, vamos con todo. Pruebas sin DLSS, nativo, Ray Tracing nativo también, con DLSS luego. Bueno, digo DLSS, pero me entendéis, rescalado, ¿no? FSR en este caso para AMD y DLSS para Nvidia. Vamos para allá. Toca hablar de videojuegos y del Real RTX 5070 contra RX 9070 por el que habéis venido a este vídeo. Empezamos con rasterizado, 3 resoluciones, todo ultra, y estos son los juegos que hemos probado: Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Marvel Rivals, Hogwarts Legacy, Dragon Age Guild Wars, Starfield, Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws y Monster Hunter. ¿Vale? Voy a quitar Alan Wake 2 de las pruebas con rescalado y Ray Tracing porque dan unos resultados en AMD raros. Vamos a verlo solo en rasterizado, ¿ok? Es un juego que la configuración gráfica no me gusta mucho, ¿vale? Me parece un poco liosa y lo veo muy Nvidia. Aunque en nativo me parece interesante pues ver lo que hace cada GPU, que ahí no hay trucos. Ya os adelanto que lo vamos a cambiar por otro para que sea más justo todo. Venga, vamos para allá. Cyberpunk 2077. Tomando la delantera, AMD en las 3 resoluciones. Vemos casi 10 FPS en 1080p, pero conforme vamos a 2K la diferencia decrece mucho más si nos vamos al 4K. Aquí los 12 GB de la 5070, ojo. Marvel Rivals estrecha las diferencias entre ambas, aumentando a 6 FPS a favor de la RX 9070 en 2K. Ya vemos que en 4K será difícil jugar con estas tarjetas gráficas, al menos en renderizado totalmente nativo, Luego veremos con rescalado. Alan Wake da una victoria en 1080p a Nvidia, mientras que en 2K y 4K vuelve a imponerse AMD con esta 9070. Recordad que lo que más interesa en esta comparativa es el QHD, el 2K mítico. ¿Vale? No vayáis en 1080p. Hogwarts Legacy es un juego que se le da fenomenal
a Nvidia, pero AMD en nativo lo hace bastante bien. Ya veréis en DLSS o en Ray Tracing lo que ocurre. Grandes diferencias de FPS a favor de AMD, concretamente 17 FPS en 2K, que es lo que nos interesa. Cambiamos a Dragon Age. Empate en Full HD, 2 victorias para RTX 5070 en 2K y 4K, y oye, no está nada mal para Nvidia aquí. Starfield es un juego en el que yo recomiendo usar FSR o DLSS porque en nativo es un poco duro, está mal optimizado. Aún así, vemos que la RX 9070 se impone con solvencia en 1080p y 2K. ¿Vale? Vamos cambiando ahora a Black Myth, terreno Nvidia, aunque la RX 9070 saca pecho en 2K y 4K. Es posible que en este juego sea más interesante tener esos 4 GB más de VRAM que tiene la GPU AMD, ¿eh? Ya os lo voy adelantando. Star Wars, juego totalmente Nvidia también, un escenario donde la RTX 5070 se impone con soltura ante la RX 9070, aunque ninguna es buena en 4K, ¿eh? Todo decirlo. Último juego, Monster Hunter contrapartida, juego claramente AMD donde la RX 9070 saca diferencias de FPS grandes a la RTX 5070. Primer plato. Esto es lo que hay en nativo. Vamos a ver en rescalado cómo cambia la cosa, porque hay más juegos con DLSS 4 en las pruebas que hacemos. Eso va a cambiar prontito para que sea todo más justo para todos. Me callo y ya hablamos de números. Llegamos al rescalado. FSR en el caso de la RX 9070, DLSS en el caso de las tarjetas gráficas Nvidia. Recordad que Starfield, Black Myth y Monster Hunter tienen DLSS 3. Bueno, os dejo aquí toda la configuración de rescalado en cada juego porque es un rollo. Cada juego tiene unas opciones, así que ya lo sabéis. Equilibrado todo, eso sí. Algunos juegos ya se han utilizado DLSS 4 o FSR 4, pero cuando hemos hecho las pruebas, las configuraciones disponibles es las que veis en la captura, que si queréis pausar el vídeo y verla o mejor. Nada de override, de DLSS 4, porque todo lo activamos dentro del juego, que creo que es lo más óptimo. Empezamos con Cyberpunk. La RX 9070 toma la delantera de manera abismal, siendo otra GPU en 2K y 4K casi 80 FPS de diferencia en QHD, nada mal. En Marvel Rivals vemos la misma tendencia, pero la diferencia de FPS se reduce, aunque siguen siendo muy buenas para AMD, en 4K ya no tanto. Antes lo he dicho, Hogwarts Legacy vais a flipar con la RTX 5070, pues aquí está. Barbaridad de diferencia de FPS, en 2K consigue algo menos de diferencia, ¿vale? Que la RX 9070 en Cyberpunk, pero está brutal para tener 12 GB de VRAM, lo voy a decir. Dragon Age, terreno Nvidia, se nota la legua, habiendo diferencias importantes para el equipo verde, oye. Aquí la 5070 respira. Starfield. Vemos una lucha bonita y reñida entre ambas, ganando la RX 9070 en 2 de los 3 duelos. Curiosamente, la RTX 5070 gana en 4K aquí. Curioso, Black Myth. Da ventaja a AMD. Ya he dicho que tener más VRAM en este juego puede darte garantías, casi 20 FPS en 2K y más de 40 en 4K, En Star Wars, la RTX 5070 junto a Hogwarts le da una diferencia abismal a Nvidia, y esto es porque se usa DLSS 4. Se nota muchísimo aquí, por 4 DLSS 4, Terminamos con Monster Hunter, un juego que hemos empleado para equilibrar la balanza. Gana AMD, dando un rendimiento mucho más interesante en 2K. Esto es lo que vais a ver sin Ray Tracing de por medio, chicos. ¿Vale? En juegos exigentes yo creo que está interesante. Sí, hay muchos juegos de Nvidia, lo sé. Pero bueno, no me quiero repetir porque esto es un rollo. Vamos con el Ray Tracing, que creo que es una de las cosas más importantes de esta generación de AMD. Es uno de los objetivos que se fijó la marca para la nueva generación respecto a la RX 7000. Y yo creo que puede conseguirlo, habéis visto alguna review del canal, si no habéis visto, tenemos todas, 5070 Ti, 9070 XT, 9070, están todas, A 5070, en el momento que veas esta comparativa va a estar. Vamos con el Ray Tracing, que yo creo que puede haber picorcito aquí. Llegamos al Ray Tracing, el escenario más complejo, terreno que se le resiste a AMD, no se incluye a Alan Wake ni a Star Wars, porque el segundo no tiene Ray Tracing para AMD, básicamente, por el Alan Wake ya sabéis por qué. Ponemos todo en ultra. Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Dragon Age Guild Wars, Black Myth, Wukong y Monster Hunter. Estos son los juegos. Primero, rendimiento nativo. Malas cifras en Cyberpunk 2077, no se llega ni a 50 FPS, Pasamos a Hogwarts Legacy. Trae un combate igualado en las 3 resoluciones, con victorias de AMD por la mínima, ¿de acuerdo?
Dragon Age. Recuerda que para Ray Tracing se necesita una buena VRAM, de lo contrario estás muertísimo. En 2K saca un rendimiento decente la RX 9070 en nativo, ¿vale? Con Black Myth pasa una cosa curiosa, y es que en Ray Tracing parece otro juego, ya lo digo. No se necesita tanta VRAM, incluso podéis ver datos mucho más optimistas. Terminando con Monster Hunter, tenemos más FPS para AMD, quedando por delante de forma solvente. Eso sí, en 4K no interesa. Estos son los resultados en nativo. Ahora toca activar DLSS y FSR para ver si la magia salva los trastes. Activamos FSR y DLSS en ambas GPUs, modo equilibrado, RT Ultra, todas las configuraciones de rescalado son las mismas que antes, así que me ahorro los rollos. Cyberpunk arranca AMD y para mí hace historia anteponiéndose a Nvidia claramente en un test de Ray Tracing que es una referencia en este mundillo. En 1080p no hay casi diferencia, pero tenemos casi 10 FPS más en 2K. Y ya veis lo que pasa en 4K, esos 12 GB de VRAM con RT Ultra de por medio, mala barraca. Y es que ya lo dice en los requerimientos del juego. Ninguna sorpresa con Hogwarts Legacy, que da muchísima ventaja a Nvidia. Aquí tenemos 71 FPS a favor de la RTX 5070. En 4K se puede jugar bastante bien con todo Ultra, ¿eh? Nada mal. Dragon Age vuelve a beneficiar a Nvidia con Ray Tracing y DLSS, pero en 4K no son tan interesantes estas tarjetas gráficas, ¿eh? Ya lo voy anticipando. Otra victoria en Black Myth para Nvidia, que en 2K saca casi 20 FPS más que AMD. En 4K me llama la atención que haya tanta diferencia entre ambas, curiosamente, teniendo 12 GB. Finiquitamos la tarea con Monster Hunter, ofreciendo diferencias palpables a favor de AMD, ¿eh? Para mí, va a depender mucho de si el juego tiene FSR 4 o no, sobre todo si en la contrapartida tenemos DLSS 4. Esto ya lo desarrollaré en las conclusiones porque va a estar siempre la batalla ahí. O sea, ya no es lo bien que lo haya hecho AMD con FSR 4, implementando un Machine Learning, etc., sino el nivel de soporte de catálogo de juegos que puede ofrecer con esta tecnología. Sobre todo en catálogos de juegos con Ray Tracing. ¿Ok? Vamos con promedios. Promedios de FPS en rasterizado y con Ray Tracing. Vamos a empezar con rasterizado, chicos. Ya dije en la review de la RTX 5070 que parece una GPU más enfocada a 1080p porque con DLSS de por medio saca muchos FPS en comparación. Eso sí, en nativo AMD gana por poquito, ¿vale? Otra victoria para AMD en nativo, pero en rescalado pierde frente a DLSS 4 en nuestras pruebas 2K. Ya os adelanto que sin diferencias tan grandes como Star Wars o Hogwarts Legacy. La AMD, para mí, sin esos juegos sería claramente ganadora. 4K, empate en rescalado y de nuevo Star Wars y Hogwarts Legacy tienen un impacto grande en los resultados, es así. Vamos a pasar ahora al Ray Tracing, que ya de entrada en 1080p es lo esperado, viendo una RTX 5070 más interesante, especialmente cuando aplicamos DLSS. Aunque ya lo sabéis, en este escenario solo vale la pena usar DLSS o FSR, porque en nativo todas las tarjetas gráficas dan muy pocos frames por segundo. Si pasamos a 1440p, que ya lo estáis viendo, vemos diferencias más estrechas con una pequeña victoria de la RX 9070, ¿vale? Y terminando con el 4K, en los promedios pasa el mundo al revés. La 5070 gana en nativo, pero pierde en rescalado. Ninguna de las dos tarjetas gráficas la veo interesante para jugar en esta resolución, salvo que toques gráficos. Ya sabéis que muchísimos juegos, nosotros lo probamos todo en Ultra, ¿vale? Para luego ir sobre seguros, pero muchísimos juegos no merece la pena jugarlos en Ultra, porque la diferencia de detalle es tan mínima que lo que te come de recursos, ¿no? Y de FPS no merece la pena a nivel de experiencia. Entonces muchas veces jugar en 2K en alto, no en Ultra, vamos, sobradísimo. Toca hablar de los consumos y de las temperaturas, que aquí hay cositas que puntualizar. Pues cortita y al pie. Vamos a ver el consumo y las temperaturas de ambas tarjetas gráficas y voy a empezar por las temperaturas. Modelo Asus Prime RTX 5070, 14 grados menos en carga, lo que me parece top. Aquí XFX, ya os digo que no da unas buenas temperaturas, ¿eh? Consumo, pues lo medimos siempre con OCCT y aquí malos datos para la RX 9070 que consume casi 100 vatios más en carga, ¿eh? Yo supongo que será por tener 16 GB y tener la frecuencia mucho más elevada.
Pero si el resultado es este, pues mala pintilla, la verdad. Yo creo que es un dato que ya os adelanto, que creo que si no empata a la 5070 Ti está ahí, ¿eh? No es buen dato, no es buen dato. Así que vamos con las conclusiones y ya os digo qué GPU comprar para jugar en 2K a un precio más accesible. A estas alturas de la vida os tengo que decir que todos los componentes de banco de pruebas, tarjetas gráficas, etcétera, están en PC Componentes, almas de cántaro. Pero vamos, que yo por si acaso os lo digo, ¿eh? Venga, ¿qué GPU es mejor para jugar en 2K? Considero que la RX 9070 es mejor para jugar en rasterizado, mientras que la RTX 5070 pues es superior en Ray Tracing. Esa es la conclusión a la que yo llego después de evaluar los benchmarks, el gaming, rendimiento, ray tracing, consumos, temperaturas, todo, ¿vale? Es lo que yo considero. Precio de la XFX Swift RX 9070, pues ronda los 850 euros, mientras que la RTX 5070 Asus Prime, pues tiene más o menos el mismo precio, teniendo en cuenta que Hogwarts Legacy, Alan Wake, Star Wars, tal, pues benefician mucho a Nvidia. Podríamos hablar de una gran diferencia de FPS más grande a favor de AMD, ¿eh? Así que dependerá mucho del juego que os guste. Por ello, pues vamos a cambiar Alan Wake por un juego que beneficie más a AMD para dejarlo más en tablas, ¿no? También Hogwarts Legacy igual lo cambiamos, digamos también que Monster Hunter beneficia mucho a AMD, ¿eh? Donde sí que veo una clara diferencia es en el consumo y las temperaturas, fíjate. Dos aspectos que Nvidia pues sale muy victoriosa. AMD consume más y son más calientes. Al menos el modelo de XFX, que ya os adelanto que otros modelos no son tan calientes, pero son más caros. Desde aquí, voy a darle la enhorabuena a AMD por la mejora en Ray Tracing. Yo mismo la daba por muerta y me ha sorprendido muchísimo. Es brutal el cambio que ha dado de una generación a otra, llegando a ganar a Nvidia en Cyberpunk, un test muy difícil. Quiero recordar lo que pasaba con las RX 6000 y 7000, que los promedios se quedaban lejísimos de sus rivales, cosa que ahora no ocurre. ¿Se ha relajado Nvidia? ¿Ha apretado mucho AMD? Os dejo a vosotros que respondáis estas preguntas, ¿eh? Así que, en conclusión, si me tengo que quedar con una tarjeta gráfica, yo elijo la RX 9070 porque sus 16 GB de VRAM son muy consistentes si queremos subir a 4K en algún día en juegos más antiguos. Nuestro tester de confianza, Antonio, me ha trasladado que la RTX 5070 en 4K es un día mucho. Algo que hemos visto también en los datos, ¿eh? Igualmente las dos tarjetas gráficas están enfocadas al 2K, ¿eh? Pero creo que la propuesta de AMD en este caso es mejor, en mi opinión. Todo queda en el tejado de dar un soporte FSR4 como Dios manda. Si siguen dando un buen soporte FSR4, bien. Si no, pues igual Nvidia es más interesante, porque por mucho que nos duela aceptarlo, chicos, yo el primero, el rescalado es el futuro. Sobre todo si queremos jugar en resoluciones altas, etc. Yo abandero siempre el 2K, el QHD, 1440p para entendernos, pero en juegos muy exigentes y con Ray Tracing de por medio, y no quiero leer, no, es que el Ray Tracing no sirve para nada, chicos. El Ray Tracing es el medio camino del Path Tracing, que era el objetivo principal de Nvidia hace, bueno, no sé cuántos años, en 2018, para que nos entendamos. Es el futuro, es creo el next gen de los juegos. Path Tracing es inviable, es que ni con una 4090 ni con una 5090. Así que hoy tenemos rasterizado, ya sea nativo o rescalado, y tenemos Ray Tracing. AMD aquí ha apretado, y si ha apretado AMD en Ray Tracing es por algo, ¿eh? No es porque, bueno, pues ha dado... No. Esto viene muy enfocado a mejorar a las RX 7000 y sobre todo a las RTX 4000. Ponedme en comentarios con cuál os quedáis. Yo ya he dicho con la que me quedo yo. Falta leer con la que os quedéis vosotros. Si os ha gustado el vídeo, oye, dale un like que nos dais mucha fuerza y suscríbete porque vienen muchas más cositas. Por mi parte eso es todo. Os mando un saludo muy grande y nos vemos en otro vídeo. Chao.